Bienvenidos a Visiones y Versiones, programa de divulgación educativa, académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Visiones y Versiones es un programa que se hace con los auspicios de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, de la Dirección Administrativa de Proyección Social y Proyectos Especiales, de la Agenda Cultural y el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. El día de hoy nos acompaña el maestro Franky Vanegas Tovar, egresado de Lingüística y Literatura de la Universidad Surcolombiana, docente de la Universidad Surcolombiana y docente del municipio de Neiva. Él fue uno de los alumnos destacados en pregrado. Bienvenido, Franky, a Visiones y Versiones. Gracias por la invitación. Franky, este trabajo que parte aguas en el departamento del Huila en relación con la investigación sobre personajes de la literatura y que de otra parte da cuenta del buen proyecto que representa la maestría en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira en relación con fomentar la investigación en la cultura y la literatura de las regiones. Es muy importante. Usted se ocupa del universo poético de Baldina Dávila, mujer escritora del siglo XIX. Ese universo del cual usted ha afirmado que es un universo que gira entre lo cristiano y lo romántico con varias visiones de mundo. Dentro del proceso de investigación, antes de iniciar con los tópicos, dentro del proceso de investigación, ¿cómo fueron accediendo ustedes a archivos, a materiales, para poder dar cuenta de lo que hoy tienen en un libro tan sólido como Baldina Dávila, Ser mujer y escritora en el siglo XIX? Orinson, pues, cabe destacar, que de Gualdina no conocíamos prácticamente nada. Ni siendo estudiantes de pregrado tuvimos el acercamiento con una autora igual mujer, ¿sí? Primera autora, escritora mujer del Huila, y dentro de la narrativa y dentro de la poesía que vimos en las clases de literatura del programa de lengua castellana, pues nunca fue mencionada. Gualdina aparecía mencionada en ciertos escenarios cortos, pero no con profundidad. Entonces, cuando se lleva la propuesta a realizar la investigación sobre su obra, sobre su poesía, pues encontramos que por ser un libro tan antiguo de hace 2 siglos, del siglo XIX, reposaba especialmente la poesía como tal. El libro estaba en el lugar Manuscritos Antiguos y Raros de la de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Pues tuvimos que hacer todo un estudio preliminar, de ir con tapabocas, con guantes. Había todo un protocolo de acceso al libro, donde ni siquiera lo podíamos tocar porque las hojas eran frágiles y antiguas y no habían más copias. Entonces, todo el proceso de investigación empezó a través de la fotografía. En el caso mío y en el caso de Magda también, con algunos ejemplares específicamente de periódicos, tuvimos que sacar fotografías, recopilar el libro, imprimirlo, formarlo nuevamente y empezar todo el proceso de transcripción de la poesía de Gualdina, ¿sí?, para el estudio posterior que se va a hacer con respecto a todo lo que está inmerso en ella, el estudio gramatical, las correcciones de erratas, pies de página, ¿sí?, epígrafes que utiliza. Entonces empieza todo ese proceso de investigación a través del acceso a un manuscrito que ya no se encontraba expuesto para el público. Ustedes lograron una información muy importante, entre esa la valoración que hace Rafael Pombo y la dedicatoria del poema, que es muy elocuente además, las afirmaciones de José Martí y otro poema como el de Agripina Montes del Valle dedicado a ella. ¿Estos elementos se constituyeron como en aliciente, como en motivacionales para continuar en la tarea? Por supuesto, Orinson. ¿En qué sentido? En que al encontrar que personajes tan importantes de la época como Rafael Pombo, como Martí, como Agripina Montes del Valle, que hacían parte de la literatura floreciente de la época, y al mirar los elogios y al mirar las palabras dedicadas a Gualdina, pues era de admirar
y a la vez motivo de seguir investigando, ¿sí? Es un motivo de decir, si estos personajes han dicho algo fundamental sobre lo que ella ha escrito, sobre lo que ha planteado, es porque en su época mereció reconocimiento y de hecho termina mereciendo un reconocimiento importante dentro de las letras a nivel de Colombia específicamente, ¿verdad? Porque empieza a ser citada en periódicos, en revistas, en antologías poéticas, y eso cualquier persona no podía incursionar en estas actividades escriturales. Usted hace un trabajo muy importante que tiene que ver con la revelación, que es un trabajo muy particular y solo se le debe a usted como investigador, que tiene que ver con los tópicos, pero hace también otro núcleo de trabajo que es la edición crítica. Iniciemos con lo que fueron la revelación de esos tópicos y la valoración comparativa con otros creadores como Agripina Monte, Julio Flores y José Joaquín Ortiz. Pero hablemos de esos ambientes en los que movía afectivos, motivacionales, literarios, de inspiración, que son la vida y la muerte, el mundo y el dolor, la belleza y el sufrimiento, el amor y el desamor, los lugares amenos, el perfecto caballero, el paisaje y lo sublime. Nos gustaría que nos dieras a conocer parte por parte cómo fue usted sacando a la luz todo y desentrañando todos estos tópicos en la poesía de Gualdina. Bueno, Orinson, cuando uno se enfrenta a la poesía y especialmente a la de Gualdina, cuando uno le enseñan en las clases de literatura sobre la diferencia de fondo y forma, uno va a buscar, o en el caso mío fui a buscar el fondo de los poemas de Gualdina. Si nos ligamos a la crítica literaria, Gualdina no tiene unos poemas de fondo profundos con respecto a que se hagan análisis grandes y elocuentes como se han hecho con otras poetas o con otros poetas. Sin embargo, Gualdina, y como lo dicen algunos críticos de la época, también literatos o escritores de poesía, sobre el conocimiento que tenía Gualdina específicamente de la gramática, del uso del momento del verso, de un verso limpio, de un verso suave, de un verso romántico. Gualdina es conocedora netamente de las características particulares del romanticismo, porque su obra se enmarca dentro del contexto romántico. Además, conoce exactamente las características del romanticismo alemán, del romanticismo inglés, de todo el romanticismo que abarcaba Europa en su momento y que de cierta forma en Colombia fue tardío, cosa que nos causa impresión de lo viajera que fue Gualdina. Gualdina viajó constantemente, entonces vemos en su poesía el cuidado que tuvo ella con respecto a la estructura que debería tener la poesía en el momento, y fue muy cuidadosa y fue fiel a eso. Una característica importante que se le rescata a Gualdina en su forma escritural. Además, cuando voy investigando todo el tema poético, pues voy descubriendo que hay todo un sentir de unos tópicos que incluso son de culturas anteriores y de épocas anteriores. Entonces encontramos tópicos literarios del Renacimiento, del Barroco, ¿sí? Y del Romanticismo a la vez. Cuando encontramos estos tópicos literarios, ¿qué son los tópicos literarios para quienes no conocen el término? Los tópicos son unas situaciones comunes, como unos lugares comunes donde los poetas en algún momento de su vida escritural han bebido y han recurrido a ellos para referenciar. Como referentes significativos. Frank, sí, señor. Danos un momento, vamos a unos compromisos institucionales y ya regresamos con Visiones y Versiones, programa de divulgación educativa, cultural y artística de la Universidad Surcolombiana. Gracias por continuar con nosotros en Visiones y Versiones, programa de divulgación educativa, académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Fran, habíamos quedado en que hay entre los tópicos, hay unos referentes relevantes, significativos,
que son como los universos donde se mueven ciertos poetas y que también definen ciertas temáticas. Sí, señor. Entonces, estos tópicos literarios llevan a esos referentes temáticos. Entonces, cabe destacar que Gualdina también hacía uso del latín, una lengua antigua, porque los tópicos del barroco, de la Edad Media y del Renacimiento son precisamente términos latinos en su inicio, que al traducirlos al español ya le encontramos el sentido. Por ejemplo, el tempus fugit, ¿sí?, que es un término latino de la fugacidad del tiempo, a eso hace referencia. En la poética de Gualdina encontramos esos tópicos en ciertos poemas, donde Gualdina manifiesta a las personas que les escribe, porque casi toda la poesía de Gualdina son dedicatorias a personas muy cercanas, a sus hijas, ¿no?, a sus hijas, por ejemplo, a sus amigas, a personas e incluso a un coronel que no dice el nombre, pero manifiesta, es el único poema dedicado a un hombre ahí, ¿sí?, entre la poética de Gualdina, porque el resto de poesía es dedicada a mujeres. Entonces, son como esas formas de consejo, de aprovechar el tiempo, que a la vez el tempus fugit va de la mano con el tópico literario del carpe diem, ¿sí?, que significa aprovecha el tiempo, como un consejo de pilas porque la vida se nos pasa rápido, ¿sí? Entonces son poemas a la vez que hablan del amor, que hablan de la vida, que hablan de la muerte. Tú decías algo hace un momento, es decir, la poesía de Gualdina está influenciada netamente por el cristianismo, ¿sí? Es una poesía muy mística y muy religiosa en su tratamiento, en su composición. Entonces, por ejemplo, el religio amoris, que es otro tópico literario, el amor a Dios. Gualdina no es una mujer liberada de la época porque el momento, el contexto no le daba para hacer. Es decir, no podemos ver a Gualdina dentro del contexto feminista que tenemos en la actualidad, ¿sí? Pero a Gualdina la vemos respetuosa de este estilo de poesía, de estos tópicos que está presentando y que los trata muy bien. Entonces, tenemos otros tópicos como los lugares amenos, ¿sí? Entonces esos lugares paradisíacos que en algún momento la naturaleza, como característica del romanticismo, nos refleja algo ideal. Entonces vemos que Gualdina escribe desde Suiza en una cascada de Kiesbad, ¿sí? Vemos que Gualdina le dedica poesía al tequendama dentro del concepto de lo sublime, que causa horror al ver la magnitud del chorro como el del tequendama, pero a la vez admira la belleza de eso tan sublime que está al frente de sus ojos, ¿sí? Encontramos un poema dedicado al río Magdalena también. Entonces estos lugares que en algún momento para nosotros son agradables, esos son los lugares amenos. Tiene también su poesía, otro tópico fundamental es el de el Enchiridion, ¿sí?, Militatis Christiani. Entonces es el verdadero caballero cristiano, muy propio de la Edad Media, muy propio del Renacimiento, donde el perfecto caballero tenía que tener unas características muy particulares. Y Gualdina incluso las describe en ese poema dedicado al coronel XX, que es que aparece dentro de la antología de poesías, pero también vemos que tiene un referente de militares dentro de su casa. Tenemos a su padre, tenemos a su abuelo, prócer de la independencia, ¿sí? Tenemos a su familia que es militar y que hacen la representación de ese referente de caballero, del verdadero caballero cristiano que tenía que tener todas unas cualidades particulares dentro del contexto social y familiar. En el amor y el desamor, ¿cómo se puede caracterizar a ella? En el amor y el desamor, precisamente, el amor de Gualdina es un amor muy filial, es un amor muy familiar. Además, cabe recordar, y yo creo que Magda lo tocó en su entrevista, cómo Gualdina queda viuda joven, cómo Gualdina pierde a su hijo, cómo Gualdina ve cómo fusilan a su abuelo, a su padre. Entonces, dentro de ese contexto de amor y desamor, Gualdina lo que hace es evocar la tristeza que evoca ese amor perdido.
no por la de un hombre que la ha abandonado o que de pronto la ha maltratado o la ha engañado, sino de la pérdida, es ese amor que siente ella por las personas que ama, que ha amado y que está extrañando. Ese es el amor. Por ejemplo, los poemas dedicados a la tumba de mi madre, a la tumba de mi padre, ¿sí? Esos poemas hacen referencia a ese amor que siente Gualdina por los suyos y también el amor que irradia hacia las compañeras o hacia las amigas del momento cuando les dedica un poema como tal, ¿sí? Entonces es un amor muy puro el de Gualdina, pero un amor ligado a la tristeza, al recuerdo, propio también del romanticismo, porque eso era una característica romántica también. ¿Cuáles son las especificidades ahí en el tópico que tú señalas de la belleza y el sufrimiento? La belleza y el sufrimiento va muy ligado con el tempus fugit, es decir, la mujer, el ideal de belleza femenino en el Renacimiento, en el Barroco, se daba hacia las mujeres, ¿verdad? Entonces, el prototipo de mujer bella tenía unas características y en las descripciones de ciertos poemas de Gualdina vemos ese tópico, ¿sí?, de la mujer bella como tal cuando describe, por ejemplo, a sus hijas, pero les dice que esa belleza también se va rápido, ¿sí?, que esa belleza se opaca. Entonces hay una poesía exhortativa donde las invita a vivir de la mejor manera, ¿sí?, a congraciarse con la belleza que tienen, pero no depender de esa belleza prácticamente, ¿verdad? Porque la belleza también se desvanece. Entonces, dentro de lo exhortativo de Gualdina, encontramos como una forma de consejos para la vida. No es una exhortación liberal, como lo dije hace rato, ¿sí?, transgresora, que va por encima de lo patriarcal o de lo que los hombres proponían, sino unos consejos de cómo vivir la vida, de cómo ser feliz, por ejemplo, de cómo estar bien, de cómo congraciarse consigo mismo, con Dios, con la familia, porque son los temas que Gualdina propone dentro de su poesía porque era lo propio de la época. ¿Considera usted que el solo hecho de que se empine su voz es una manera de reivindicar lo otro, es decir, lo femenino? Sí, claro que sí, porque si nos damos cuenta, la poesía está dedicada solo a mujeres, empezando por ahí. Segundo, cuando toquen los temas con la otra compañera sobre lo femenino, vamos a ver el arraigo femenino que tenía Gualdina, ¿sí?, con respecto a su escritura. Sin ser transgresor, era una forma de reivindicar una manera libre de pensar. ¿En qué sentido? En que Gualdina, sin ser feminista, sin ser transgresora, cambió unas cosas propias de la época. Por ejemplo, las mujeres del siglo XIX, decimonónicas, que enviudaban tan jóvenes, con hijos, que enviudaban siendo ricas porque Gualdina tenía mucho dinero, porque para viajar en el momento se tenía que tener mucho dinero, ¿sí?, para publicar libros también tenía que tener dinero. Lo más apropiado y ante la sociedad era que buscara un hombre para que administrara sus bienes, para que terminara de criar sus hijos. Gualdina cambia esa perspectiva de la época y se queda sola y viaja sola, termina de criar a sus hijos sola, publica desde el exterior. Por ejemplo, el primer libro de poesías, porque hay dos, uno que publica en Bogotá en 1983, ¿Y el segundo en España? El primero en España. Entonces el primero en España, entonces vemos lo importante que fue para Gualdina de cierta forma no depender de alguien, ¿sí?, porque eso le hubiera traído ciertas limitaciones dentro del contexto cultural de la época. De este trabajo que realiza hay un salto a la edición crítica, que es también innovador en el trabajo de investigación, propositivo y que abre puertas a futuras investigaciones. ¿Cuáles son las especificidades que caracterizan esta edición crítica hecha por usted? Bueno, pues la edición crítica como tal, como su nombre lo indica, es volver a editar los libros con los pies de página haciendo las críticas que esto conlleva. Entonces, para la edición crítica yo tuve que transcribir todos los poemas nuevamente, ¿verdad? Empezar a buscar en todos los anaqueles, en todos los periódicos, en todas las revistas del momento y hacer comparaciones.
Entonces resulta que en la edición crítica habían cambios no significativos, pero sí cambios estructurales de versos, por ejemplo. Entonces yo tenía que hacer la comparación de si en el periódico El Parnaso colombiano publicó un poema, si le cambió ciertos versos y en el libro aparecía de otra forma. Esas son las anotaciones que se hacen dentro de la lectura, dentro de la edición crítica. Otra cuestión es que me tocó a profundidad leer la gramática del siglo XIX y la gramática del siglo XX y la del siglo XXI en todo el proceso que ha tenido las gramáticas de evolución, porque la forma escritural del siglo XIX es muy diferente gramaticalmente a como lo concebimos ahora. Por ejemplo, no se marcaban tildes. Entonces, todas estas cuestiones gramaticales de las palabras como agudas, graves, esdrújulas, se escribían de una forma particular y distinta. Entonces, al hacer la edición crítica, yo tengo que transformar esos poemas y ponerlos con la gramática actual, ¿sí? Para que el lector, cuando se acerque a los poemas, le encuentre sentido también y no nos quedemos solamente con el concepto gramatical del momento. Entonces tenemos también correcciones de erratas, ¿sí? Donde habían ciertos errores, vamos a encontrar correcciones lexicales y vamos a hacer los pies de página de los libros, de los poemas publicados en el segundo libro y unos poemas sueltos que encontramos que no estaban en la primera edición, pero en la segunda edición sí aparecieron. Bueno, Franky, le agradecemos su presencia en Visiones y Versiones con estos aportes tan significativos de investigación sobre la literatura regional. Muchas gracias por estar con nosotros. Orinson, muchas gracias por la invitación y espero haber sido puntual sobre el tema. Muy bien. Gracias a ustedes también por acompañarnos en Visiones y Versiones, programa de divulgación educativa, académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Hasta el próximo programa.